Abre tu Biblia ahí en el libro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, esta mañana vamos a estar estudiando desde los versos 1 al verso 10 de este libro que hemos comenzado ya, este es el tercer domingo que estamos acá. Y en el primer capítulo, decíamos que los primeros dos capítulos es como una especie de introducción donde Pablo va a estar, pues en cierta manera como que exponiendo cómo es su ministerio, cómo él llegó a ser un apóstol, cómo la gracia de Dios es algo que es central en el Evangelio, cómo la gracia de Dios transformó su propia vida y cómo Pablo es un testimonio fiel de lo que la gracia del Evangelio puede hacer en la vida de una persona. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos en el capítulo 1, el mensaje que estudiamos, decíamos de que había una palabra, había muchas palabras que eran importantes, que eran claves, pero una que se repetía varias veces en el primer capítulo era la palabra evangelio, ¿se acuerdan? Decíamos que evangelio aparecía 5 veces en el capítulo 1, en el capítulo 4 van a aparecer otras 4 veces, y realmente Pablo está como que sentando las bases de realmente para comprender realmente qué significa evangelio. ¿Qué es el evangelio? Muchas veces usamos la palabra evangelio, pero a veces no tenemos una definición o no comprendemos realmente qué es exactamente el evangelio. Y deja ahí marcadito en Gálatas 2, pero antes de leer Gálatas 2, quiero que me acompañes al libro de Romanos. Márcalo ahí, de hecho vamos a estar viendo otra cita igual también más adelante, pero acompáñame al libro de Romanos, capítulo 1. Ahí Pablo, en esta epístola a los romanos, nos habla del evangelio, de la importancia del evangelio verdadero. Fíjate, Romanos 1, verso 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice que él no se avergüenza del evangelio. El evangelio es algo que no nos debe de avergonzar. A veces nos avergonzamos de las cosas que hacemos los cristianos, a veces nos podemos avergonzar de ciertas cosas que las iglesias hacen, pero el evangelio realmente es algo de lo cual no tenemos por qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque el evangelio es precisamente, dice, es el poder de Dios. Y es la manera en que Dios decidió revelarse al hombre y mostrarnos el camino de la salvación a través de la vida y de la cruz y de lo que Jesús consiguió por nosotros y para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, el evangelio es muy importante y Pablo hace mucho énfasis en la importancia de entender qué es el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 decíamos que había una buena definición también de qué era evangelio. Ahí en Gálatas 1, verso 4, decíamos de que evangelio era que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice, para liberarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad del Padre. Ese es evangelio, es Jesús viniendo, enviado por el Padre, para darse a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, y así reconciliarnos con Dios por medio de su muerte en la cruz. Entonces el evangelio es muy, muy importante y realmente aquí vas a ver de que tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, Pablo está haciendo una defensa y está queriendo como que dejar muy claro cuál es el verdadero evangelio. Cuando iniciamos esta serie decíamos de que hoy en día podemos escuchar muchos evangelios, o quizás hay muchas formas de evangelio. Este evangelio y se presenta a Jesús de una manera, o de esta otra manera, o de esta otra manera. Pero necesitamos entender realmente quién es Jesús y realmente qué es evangelio. Y Pablo hace una defensa del evangelio de Jesucristo, lo quiere exponer con mucha claridad para que no haya confusión en nosotros y para que podamos estar firmes y seguros en lo que realmente se trata la obra de Jesús en la cruz. Entonces, si estás ahí en el capítulo 2, acompáñame leyendo. Vamos a leer los primeros 10 versos y vamos a ir después parte por parte tratando de entender lo que esto significa. Dice así: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación
el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Fíjate en el verso 1, vamos a partir por ahí. Dice que después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Entonces, vamos a hacer algo. Te voy a pedir que dejes marcado aquí, porque vamos a ver otra porción en el libro de los Hechos, capítulo 15. Ahí mantén tu dedito o pídele a tu vecino que meta ahí su mano. Pero ve tantito a Hechos 15, vamos a ir viendo un paralelo, porque lo que Pablo va a hablar acá de que subí a Jerusalén hace 14 años, es algo que ocurrió en el libro de Hechos capítulo 15, para entender realmente lo que está aquí pasando. ¿Qué era lo que había ocurrido? En el capítulo 1 de Gálatas, Pablo le dice, a ver hermano, estoy sorprendido que tan pronto ustedes se alejaron del verdadero evangelio. Así comienza luego Pablo en el capítulo 1, verso 6 de Gálatas, diciéndole eso a estos cristianos, de que pronto, así rápido, ellos se están alejando del evangelio de Jesús. ¿Te das cuenta que realmente es importante saber, para darme cuenta si me estoy alejando de algo, cuál es el punto de referencia? O sea, porque si no sé realmente a dónde estoy firme o en qué debo de estar firme, ¿cómo me voy a dar cuenta si me estoy alejando o no? Pablo dice, ustedes pronto o así rápido se empezaron a alejar del verdadero evangelio. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Gálatas, en Galacia, en estas iglesias? Habían venido judíos o hombres que eran judaizantes. ¿Se acuerdan que hablamos de este término judaizante? Que eran hombres que querían como que imponer ciertas cosas a los creyentes gentiles o a los creyentes no judíos. Cuando decimos gentil, es una persona que no es judía. Tú y yo somos gentiles. Está dividido en gentiles y en judíos. Todo que no es judío es un gentil. Entonces, en Galacia estaban todos estos creyentes en Jesús y estaban comenzando a venir a Galacia estos hombres que querían imponer muchas cosas en la vida de estos cristianos. Entonces, Pablo comienza a relatar un episodio que él vivió hace 14 años atrás, de cómo este asunto se zanjó y cómo se enfrentó este asunto de qué vamos a hacer, la ley aplica o no aplica para nosotros, cómo vamos a vivir, cuál es nuestra postura respecto a la ley de Moisés. Ahora, en el capítulo, mira, ve ahí a Hechos 15. Fíjate en Hechos 15, de hecho, Hechos capítulo 14, el penúltimo versículo de Hechos 14, dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pablo aquí vemos que dice que regresó y empezó a contar todas las cosas que Dios había estado haciendo en medio de los gentiles. Pablo, ¿qué era lo que estaba haciendo? Es su primer viaje misionero. Pablo regresa de su primer viaje misionero. ¿Cuál es la iglesia que lo envió? La iglesia de Antioquía. Tú ves en el libro de Hechos, la iglesia de Antioquía fue una iglesia muy importante. De hecho, está la iglesia de Jerusalén, los cristianos en Jerusalén, pero ves que también hay cristianos en Antioquía, que es lo que sería actualmente una parte de Siria. Y ves cómo en la iglesia de Antioquía realmente Dios está haciendo grandes cosas. Y desde ese lugar de la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé salieron en el viaje misionero y predicaron el evangelio a gente que no era judía.
Y muchos que no eran judíos estaban creyendo y estaban convirtiéndose al evangelio de Jesús, y Dios estaba haciendo grandes obras en medio de estos gentiles. Entonces ellos regresan a Antioquía, dan este informe de cómo la gente no judía está respondiendo al evangelio de Jesús, pero juntamente con eso empiezan a haber problemas. Fíjate el capítulo 15, ahora sí, verso 1. Vamos a leer del verso 1 hasta el 5. Dice: entonces algunos que venían de Judea, o sea, de la tierra de Israel, enseñaban a los hermanos, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, eso era lo que ellos estaban transmitiendo. Si ustedes no se circuncidan, como lo hacen todo judío devoto, ustedes no pueden ser salvos. Más abajo en el verso 5, fíjate en el verso 5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Pablo estaba predicando el evangelio de Jesús, pero vinieron estos hombres que eran judaizantes, y es interesante como que ver lo que dice Gálatas y ver lo que dice Hechos 15. En este grupo de judaizantes que querían como que imponer la circuncisión e imponer la ley de Moisés a los cristianos que no eran judíos, estaba mezclado el grupo. Por un lado dice Pablo más abajo en Gálatas 2 de que son falsos hermanos, que habían falsos hermanos ahí. Hechos 15 dice que habían unos que eran fariseos que se habían convertido al cristianismo, que estaban poniendo estas cargas en la gente. Entonces había como que un grupo mezclado. Por un lado había gente, falsos hermanos, y me llama mucho la atención Pablo, que así como que sin pena dice: hay falsos hermanos. O sea, Pablo no tiene pelos en la lengua. O sea, no es así como que polite y no. Hay falsos hermanos, dice. Y esos falsos hermanos están queriendo hacer esto, pero también hay otros que sí son creyentes, pero que tienen su doctrina un poco chueca y un poco distorsionada. Y así a veces pasa. Hay gente que realmente es creyente, pero que su enseñanza o su doctrina está media torcida, no está muy de acuerdo a la línea de la palabra de Dios. Entonces estos hombres o estos cristianos estaban queriendo imponerle estas cosas a la gente. ¿A qué? A circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. ¿Okay? Ese era el problema. Ahora, el asunto con la circuncisión para un judío era que realmente ellos habían puesto un énfasis en la marca en la piel, o sea, en tu marca exterior. Esa era la señal del pacto entre Dios y Abraham. Ahora, tú ves la historia de Abraham y te das cuenta que la circuncisión vino como 11 años después de cuando Dios le dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Entonces realmente lo que justificó o lo que contó para ser justificado a Abraham no fue la circuncisión, sino fue su fe. La circuncisión vino años después, pero era una señal, ¿ves? Entonces los judíos eso era como lo más importante, una señal externa. Pero si tú lees Deuteronomio, y ahí Dios les dice en el capítulo 10, si no mal recuerdo, dice: ¿sabes qué? La circuncisión es un asunto del corazón. Ellos estaban haciendo algo simplemente exterior, algo externo, algo que se marcaban y se cortaban, ¿ves? La circuncisión. Pero Dios le dice: ¿sabes qué? La circuncisión realmente debe ocurrir en el corazón. En el corazón. Y eso pasa muchas veces con nosotros. A veces como que nos enfocamos y nos afanamos solamente en lo externo. Y cumplimos con rituales o cumplimos con ciertas cosas que son externas, que se ven, que todos los demás pueden saber, pero realmente se nos olvida de que realmente lo importante y lo que Dios ve es lo que ocurre en nuestro corazón. La circuncisión, dice, es algo que ocurre en el corazón. Deuteronomio 10:16 me parece que es. Es algo a nivel de corazón. Ahora, la cosa es que la circuncisión, dice Pablo en Romanos 2, es válida solo si tú guardas la ley. O sea, si tú te circuncidas, solo te va a servir decir: yo soy circuncidado, si tú guardas toda la ley de Moisés. Si yo no guardo la ley, tengo un problema. Tengo un problema. Dice, eso es lo que dice Pablo en Romanos 2. La circuncisión solo sirve si tú eres alguien que guarda toda la ley. El asunto es que ninguno guarda toda la ley, ¿ves? Entonces tenemos un problema. El libro de Santiago dice, Santiago 2, verso 10, de que yo puedo cumplir toda la ley,
pero ofenderla en un punto. Y si yo lo ofendo en un punto, soy culpable de haber violado toda la ley. ¿Te das cuenta? A veces la gente dice, no, si yo puedo guardar el 99.9%. ¿Sabes qué? Por ese punto 0.1 que te falta, eso te hace transgresor de toda la ley. Absolutamente de todo. Es como si hubiese violado todos los mandamientos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo me quiero relacionar yo con Dios? ¿A través de una ley o a través de la gracia? ¿Ves? Y aquí está la lucha que es importante. Dices, ¿qué tiene que ver circuncisión conmigo? Yo no soy judío. Pero vas a ver que realmente tiene mucha importancia para nosotros hoy. Es la lucha de las dos L's, le puse yo. La lucha del legalismo versus la lucha de la libertad. Dos L's peleando. Legalismo, libertad. La ley, la gracia. La ley de Moisés, el evangelio de Jesús. Entonces, eso era lo que ellos querían imponer. Se tienen que marcar, tienen que guardar la ley. Y era gente no judía. Es como si de repente te dicen, ¿sabes qué? Tú eres cristiano, ahora tienes que guardar la ley como si fueses un judío. O sea, pues yo no soy un judío. Yo no tengo que guardar eso, ¿ves? Ahora, ¿qué era lo que ocurrió? Vinieron estos hombres judaizantes a Antioquía, donde estaba Pablo. Y el asunto no se arregló ahí. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y pum, vamos a llevar el asunto a los apóstoles en Jerusalén. Vamos a resolver allá el problema. ¿Qué era lo que pensaban los judaizantes? Los apóstoles seguro nos van a dar la razón a nosotros. Seguro nos van a dar la razón. Y entonces van a Jerusalén. Y dice, de hecho es interesante porque aquí en Gálatas 2, dice Pablo en el verso 2, pero subí según una revelación. O sea, pues finalmente no es simplemente que los judaizantes lo llevaron a la fuerza. Dios también obró en la vida de Pablo para que él decidiera subir e ir a Jerusalén y tratar de zanjar este asunto que estaba potencialmente podía dividir a la iglesia. O sea, Hechos 15 es un concilio, es una reunión, es una conferencia de iglesia, conferencia de pastores, donde por un lado, en representación de las iglesias gentiles o no judías, va Pablo, dice que va Bernabé, va Tito, y en Hechos 15 dice que van otras personas. En Jerusalén, ¿quién está esperando? Está esperando Pedro, está esperando Jacobo, que es el que escribió el libro de Santiago, y está esperando también Juan. Imagínate esa reunión de pastores. Yo estaría así como que temblando, ¿no? Si en un mismo salón están esos hombres. Ponte a pensar, ¿quiénes son? Pedro, Jacobo, Santiago, Juan, Pablo. Es la mayoría de los autores del Nuevo Testamento. Están ahí, en una junta. ¿No te sentirías intimidado ahí como que, aquí estoy sobrando, ¿qué estoy haciendo acá? Pero estos hombres están reunidos en este momento crucial en la historia de la iglesia. Porque básicamente lo que se está aquí como que definiendo es qué es el evangelio, es cómo el hombre va a ser salvo. ¿Cómo es salvo? Si es solamente a través de Jesús, si la muerte de Jesús en la cruz es suficiente, o es Jesús más algo más. ¿Ves? ¿Te das cuenta que es importante esta reunión, esta junta o esta conferencia? Y eso es lo que motiva a Pablo a ir. Vamos a ir y vamos a resolver este asunto en Jerusalén para que no haya más problemas, para que no hayan diferencias, y realmente te das cuenta de que Pablo, eso es lo que él quiere. Vamos a zanjar este asunto. Ahora, Pablo, ¿a quién lleva? Dice acá, fíjate, no dejes ahí Hechos 15, fíjate en Gálatas 2. ¿Quién va con él? Va Bernabé, va Tito. Y Bernabé, es importante ver como estos hombres que acompañaban a Pablo. Bernabé su nombre se traduce como hijo de consolación. De hecho, su nombre verdadero era José. Pero los discípulos, los apóstoles, le cambiaron el nombre a Bernabé, que significaba hijo de consolación. Y sabes que yo creo que cada uno de nosotros necesitamos amigos y hermanos como Bernabé. Personas que nos consuelan. ¿Qué nos dice la Biblia de Bernabé? Por ejemplo, no vayas ahí, pero en Hechos 4 dice que Bernabé vendió sus propiedades y trajo los dineros a los pies de los apóstoles. Se te habla de que Bernabé era un hombre realmente generoso, tenía un corazón generoso. Y necesitamos hermanos así, amigos generosos. En Hechos 9 vemos que es Bernabé quien presenta a Pablo al resto de los apóstoles. Acuérdate, Pablo era alguien que había perseguido a los cristianos. Entonces cuando Pablo va a Jerusalén, o sea, imagínate qué iglesia quería recibirlo.
Si hace un tiempo nos andaba persiguiendo para matarnos. Los cristianos le tenían terror a Pablo. Pero ¿quién fue el que sirvió como vínculo para que Pablo, la iglesia le diera la bienvenida? Fue Bernabé. Bernabé tomó a Pablo y lo introdujo a los apóstoles. Entonces ves una cualidad en Bernabé importante. Bernabé era conciliador. Tenía un corazón amoroso. Y fue ese vínculo que Dios usó para unir a Pablo al resto de los creyentes, al resto de los apóstoles. Una cualidad importante si buscamos personas a nuestro lado que nos ayuden en nuestra fe, hombres que sean conciliadores, no hombres que causen pleitos y divisiones. Esos hombres o esas personas o mujeres no son útiles. No te rodees de personas así conflictivas que causan división. Busca personas que realmente sean conciliadoras, como Bernabé. Otra cosa que vemos en Bernabé, Hechos 11, es que cuando la iglesia de Antioquía, esta iglesia que no era la de Jerusalén, Dios empezó a hacer obras. Dice que los apóstoles mandaron a Bernabé como a supervisar la obra, a ver qué estaba pasando en Antioquía. Y cuando Bernabé llegó a Antioquía, dice que se sorprendió y se alegró de que la gracia de Dios estaba obrando a los creyentes gentiles en Antioquía, y como que dio su visto bueno a lo que Dios estaba haciendo ahí. Eso te habla de que Bernabé era un hombre que animaba, y dice que animó a los creyentes a que permanecieran firmes en el Señor. Y necesitas hermanos y amigos así, que te animen a permanecer firmes en el Señor. Las personas que están poniéndote un obstáculo para seguir al Señor, ponlos a un lado. Rodéate de personas y buscas hermanos que te animen a permanecer firmes en Jesús. Y también en Hechos 11, más abajo, es Bernabé el que lleva a Pablo a la iglesia de Antioquía. Es interesante, porque Pablo estaba en otra parte, ¿ves? Estaba como que todavía medio en el anonimato, pero es Bernabé que le dice a Pablo, ¿sabes qué? Lo buscó y le dice, te voy a llevar a una iglesia padrísima. No dijo eso, yo estoy inventando. Pero yo creo que, me imagino, fue una conversación así. Dios está haciendo algo tremendo en un lugar, te voy a llevar. Y no es la iglesia en Jerusalén, es la iglesia en Antioquía. Dice que Bernabé lo tomó a Pablo y lo llevó a esta iglesia. Y Dios comenzó a usar a Bernabé y a Pablo juntos. Pero ¿cuál fue el medio a través del cual Pablo llegó a la iglesia de Antioquía? Bernabé. Y sabes que necesitamos hermanos así. Que Dios los use para ponerte en el lugar donde debes de estar. Que dirijan tu vida. Cuando a lo mejor estás así como que perdido en el anonimato y como que realmente no sabes qué onda con tu vida o qué es lo que Dios quiere, Dios va a usar esos amigos, esos hermanos para ponerte en el mero lugar donde Dios te quiere usar y te va a usar. Ese era Bernabé. ¿Qué otro hombre aparece? Tito. Tito, que era un creyente griego, una persona que se había convertido al cristianismo, que no era judío, era 100% griego, y es interesante, fue un ayudante en el ministerio de Pablo, como un pastor. Y es diferente a Timoteo. Todos nos acordamos de Timoteo. Timoteo, al parecer, tú ves las cartas y quizás tenía un carácter más apacible. Pablo siempre tiene que estarlo como que animando, acuérdate del don, del llamamiento que Dios te dio y todo ese rollo. En cambio, Tito era un hombre que Pablo le daba una instrucción y Tito iba. Y Tito estuvo sirviendo en 2 iglesias súper difíciles. En Corinto, porque es Tito al cual Pablo manda la carta una carta dura para la iglesia. Y Tito dice, claro, pues yo voy, no tengo ningún problema. Y fue. También ves en la carta de Tito que es Pablo que lo manda a la iglesia en Creta. Y le dice, hace esto porque los cretenses son así, y pues yo voy. Y Tito era así, bien, realmente no tenía temor y lo usó mucho Dios y sirvió mucho tiempo al costado de Pablo. Y son estos 2 hombres que van juntamente con Pablo a llevar el asunto de la ley o la gracia o el evangelio de Jesús y algo más, o qué vamos a hacer. Llevaron el asunto a Jerusalén. Y fíjate lo que pasa en el verso de Gálatas 2, verso 3. Vamos a volver al ratito a Hechos 15. Verso 3 dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo de ser griego, fue obligado a circuncidarse.
Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas y que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Dice que ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Acuérdate, ¿qué era lo que querían estos legalistas o judaizantes? Circuncidar a los que no eran judíos, a que ellos vivieran también bajo la ley de Moisés. Entonces dice, oye, Tito no fue obligado a ser circuncidado. Imagínate, Tito es 100% griego, es un gentil. Yo me imagino, y lo lleva, y chécate esto, lleva a uno que es 100% griego, nada de judío, pero que Dios ha hecho así, lo ha transformado, y la gracia de Dios se ve en la vida de Tito, y lo lleva donde hay puro judío, así como que, y pura gente que realmente, pues, la ley de Moisés y todo, ¿no? Es como, imagínate si vas al estadio de las Chivas, y las Chivas son puros jugadores mexicanos, ¿verdad? No hay ningún extranjero, y es como el orgullo de las Chivas. Dale. Imagínate, y de repente alguien lleva, y llega alguien con la camiseta de la América, así como que, ¿y este qué hace aquí? Imagínate, así está Tito, así como que entra y empieza a ver así como que puros judíos y así. Pero Tito lo está usando como un ejemplo de que ellos puedan ver de que la gracia y el evangelio de Jesús es suficiente para transformar una vida. Es suficiente. Pero yo imagino que Tito no se sintió muy cómodo, ¿ves? O sea, como que fuera de contexto, ¿no? ¿Te has sentido a veces así como que vas a algún lugar y aunque quizás a veces como que es cristiano el ambiente y como que estás fuera de contexto, como que nomás no me siento muy cómodo? Entonces, dice, ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que querían hacer estos judaizantes, circuncidarlo, obligar a que la gente viviera bajo la ley de Moisés. Y ellos pensaban que el concilio en Jerusalén les iba a dar la razón a ellos y que iban a regañar o a corregir a Pablo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Por lo que decía hace un rato. La pregunta que aquí se está resolviendo es, ¿qué onda con la salvación? ¿Cómo el hombre va a ser salvo? ¿Es Jesús suficiente para que el hombre sea salvo o es necesario Jesús y algo más para la salvación del hombre? Eso es lo que está en juego, ¿ves? ¿Por qué? Porque eso era el mensaje que estos judaizantes estaban tratando de meter en la iglesia de los Gálatas. Y realmente los judaizantes siguieron siempre a Pablo. Donde iba Pablo, iba un grupo ahí como que para fastidiar. Realmente. Entonces, ¿es Jesús suficiente o no? ¿O es Jesús más, algo más? ¿Cuál fue la conclusión? ¿A qué conclusión llegó el concilio de estos super hombres o super apóstoles? Fíjate, volvamos a Hechos 15. ¿A qué conclusión llegaron? Fíjate el verso 6 del capítulo 15. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ok, ¿de cuál es el asunto? Del problema en Antioquía, de estos cristianos, de lo del mensaje de Pablo. Y fíjate, y después de mucha discusión, o sea, no fue así como que un tema menor. Hubo argumentos de ambos lados, o sea, una conferencia de una iglesia, ¿ves? Fíjate, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, y aquí empezamos a ver, ok, esta es la postura. Varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, o sea, los no judíos, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿A quién gentil le predicó Pedro? ¿Se acuerdan? Cornelio. A Cornelio, cuando él no quería ir, es porque era un gentil. Y Dios le tuvo que mostrar en una visión, le dice, mata y come. Y lo que Dios le estaba enseñando es que, porque él estaba llamando inmundo algo que Dios quería salvar. Y era un centurión, un hombre romano. Entonces Pedro va, no va muy contento, pero va. Y predica el evangelio y Cornelio y su casa creen. Y no solamente creen, sino que el Espíritu Santo vino sobre ellos, como Pentecostés. Vino sobre la casa de Cornelio. Ahora fíjate, verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonios, dándoles el Espíritu Santo.
También hay el Espíritu Santo para los no judíos, dice Pedro. Lo mismo que a nosotros, así igualito. Dice, fíjate, verso 9, y ninguna diferencia, chécate eso, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, o sea, como que una conclusión dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dice, antes creemos, fíjate, que porque, dice ahí, la gracia del Señor Jesús, seremos salvos igual modo que ellos. Pedro dice, nosotros judíos tenemos la ley, tenemos todo eso, pero nosotros vamos a ser salvos de la misma manera en que un gentil va a ser salvo. ¿Cómo? A través de la gracia de Jesús, a través de la fe. Entonces dice, no le pongan cargas a la gente. Ellos no son judíos, no son como nosotros. Ahora fíjate el verso 2, entonces toda la multitud cayó. Así pues es Pedro, ¿no? O sea, ¿quién se mete con Pedro? Corta orejas. Y oyeron a Bernabé, ahora se para otro. El medio hermano de Jesús es el autor del libro de Santiago. Dice, y oyeron a Pablo y a Bernabé que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Cornelio, ¿ok? Hechos, me parece que es 8 o 10. Dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. También Dios iba a salvar gente que no era judía, como tú y yo. Verso 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. O sea, Jacobo dice, ¿sabes qué? Y esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento que iba a ocurrir. Es parte del plan de Dios. Ahora baja al verso 19. Ahí da una cita el libro, me parece que es de Joel, y fíjate el verso 19. Por lo cual, o sea, es como la conclusión. Ya sabemos cuál es la conclusión de Pedro, la conclusión de Santiago. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído en cada día de reposo. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? La conclusión es esa, que no se va a poner cargas sobre la gente respecto a la ley de Moisés. Que eso no es para nosotros. Que no es la manera en que somos salvos a través de Jesús y guardar la ley. No somos salvos por eso. Somos salvos por la gracia de Jesús mediante la fe en Él. Y eso es lo que nos da la salvación. Y sabes que los gentiles van a ser salvos de la misma manera en que los judíos, dice. Es por medio de la gracia del Señor Jesús. No a través de guardar algo no. Y sabes que esto es importante. El cristianismo no es como que el judaísmo mejorado. ¿Ok? Cristianismo no es judaísmo mejorado. No es eso. ¿Qué es el cristianismo? Acompáñame ahí en el libro de Gálatas, pero el capítulo 6, verso 15. Gálatas 6:15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, dice, vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, lo que Jesús vino a hacer vino a hacer algo nuevo, no mejorar algo viejo. Una nueva creación. Dice, ni la circuncisión, ni tampoco la incircuncisión. Se trata de algo que es Jesús. Jesús en la cruz. Y es eso, ¿ves? Todos somos salvos y vamos a ser salvos únicamente si ponemos nuestra fe en Jesús. Mediante la fe en Jesús por su gracia. Esa es la manera en que tú y yo vamos a ser salvos. Pero fíjate, volvamos ahí al capítulo 2. Dice que estos hermanos o falsos hermanos, dice que venían y querían como que volverlos a traer a esclavitud.
y como que dice, fíjate el verso 4, dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, o sea, como que para volverte a traer a las cosas de la ley de Moisés. Escucha esto, Jesús cuando murió en la cruz, no solamente nos hizo libres del pecado, también nos hizo libres de la ley de Moisés. También nos hizo libres de la ley de Moisés. Y vamos a ver más adelante, Pablo explica cuál era el propósito de la ley. No estamos diciendo de que la ley es mala, la ley es buena. La ley es buena cuando cumple el propósito para el cual fue creado. Y Pablo va a explicar cuál es el propósito de la ley de Moisés. Pero cuando Cristo muere en la cruz, nos hace libre del pecado y también nos hace libre de la ley de Moisés. Nos trae a libertad. Y estos falsos hermanos, o como Hechos 15 dice, estos creyentes legalistas, con su doctrina de la gracia distorsionada y chueca, están queriendo hacernos regresar y que nosotros, no judíos, vivamos bajo la ley de Moisés. Dice, no vamos a permitir eso, dice. No vamos a permitir eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Porque el legalismo no te da libertad. El legalismo no te va a salvar. No nos salva, ni nos da libertad, sino que todo lo contrario. El legalismo nos hace estar esclavos. Lo dice Pablo aquí adelante. Fíjate, vamos a Gálatas 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1 y 2. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Ves? Si ustedes quieren vivir bajo la ley, dice, o sea, Cristo no les aprovecha de nada. Están otra vez bajo yugo de esclavitud. Jesús vino a liberarnos de eso. Y sabes que aquí es importante para nosotros hoy. Hoy en día, hoy, que es 17 de ¿qué? De abril ya, ¿verdad? Del año 2016. Disfrutamos de la libertad porque Jesús nos dio libertad, pero también porque hombres como Pablo lucharon para mantener esa libertad clara para nosotros. Por eso hoy yo puedo pararme aquí adelante y venir en jeans y usar camisas a cuadros. Por eso yo hoy me puedo parar y venir con Converse, ¿ves? O tú puedes venir en shorts a la iglesia, a esta iglesia al menos. Por eso hoy tú no estás obligado a venir con corbata a la iglesia. No estoy diciendo que la corbata sea pecaminosa o sea mala, pero por la libertad y porque Pablo quiso dejar claramente establecido de que la salvación y la aceptación de Dios para nosotros no tiene nada que ver con ninguna obra que tú y yo podamos hacer. Hoy podemos estar en una iglesia donde podemos estar así, informal, no con algo exterior o no con tengo que hacer esto y algo más para que Dios me ame o me acepte o me salve. ¿Te das cuenta por qué es importante Hechos 15 o este concilio? Porque tu libertad, mi libertad, aquí estaba siendo definida o defendida más bien por Pablo. Hoy en día, o sea, Pablo quería que la verdad del Evangelio se mantuviese pura. Y la pureza del Evangelio está en que tenemos que comprender la manera en que nos relacionamos con Dios, por gracia. ¿Ves? No por guardar algo, no por guardar la ley de Moisés, no por circuncidarnos, no por esas cosas que son externas. Si tú escuchas una doctrina o cualquier doctrina que enseñe y diga que la cruz de Jesús no es suficiente, esa doctrina es falsa. Si dicen es Jesús y la cruz y algo más, eso ya lo hace falso. Eso no es evangelio, ¿ok? El evangelio es que Jesús en la cruz fue suficiente. Es suficiente para reconciliarnos, para que Dios nos acepte, para salvarnos. Jesús es suficiente. Ahora, ¿cuál era la cosa aquí? Era, ok, sí, no es que estaban diciendo que Jesús no sirviera o que no era importante, sino que estaban mezclando la gracia de Dios con algo más, con la ley. Y cuando tú quieres decir, ok, Jesús es
importante lo que hizo la cruz, pero es necesario yo hacer algo más aparte, ya ahí nos desviamos. Ya nos desviamos de lo que es el verdadero evangelio. El evangelio no es gracia más ley. El evangelio es Jesús en la cruz. Y Él es suficiente para reconciliarnos. Eso es suficiente para salvarnos. Y eso era lo que estaba en juego aquí. ¿Qué es lo que escuchamos? Y sabes que esta conversación ha venido a la historia de la iglesia por 2000 años. Constantemente este tema, te das cuenta que aquí realmente, aunque doctrinalmente quedó zanjado, en la práctica no. Porque vamos a ver cómo después Pablo habla de que incluso regañó a Pedro. Porque aunque estaba doctrinalmente de acuerdo en que solo por la gracia y la fe en Jesús, él tenía ciertos comportamientos donde estaba siendo un poco legalista y fariseo. Vamos a verlo el próximo domingo. Entonces, es importante, evangelio es Jesús en la cruz muriendo en nuestro lugar, y eso es suficiente para salvarnos. ¿Qué es lo que a lo mejor hoy en día, 2000 años después de esto, nosotros queremos hacer del evangelio? Es, aquí hice una listita. Evangelio más algo, ¿Más qué? Evangelio más buenas obras. Si hay evangelio más buenas obras, eres salvo. ¿Y qué dice Efesios 2? Vamos a Efesios 2, el libro siguiente, el próximo libro que vamos a estudiar. Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Chécate eso. La salvación es un regalo de Dios para ti. Que yo lo hago mío mediante la fe en Jesús. La salvación no es algo que compramos, no es algo que pagamos, es un regalo, es un don, dice, don de Dios. Pero que lo asimilamos, dice el verso 8 de Efesios 2, mediante la fe en Jesús. Ahora, fíjate el verso 9. No por obras. ¿Qué quiere decir eso? No por obras. O sea, el original del no por obras es no por obras en español, ¿Para que qué? Para que nadie se gloríe, dice, nadie. Entonces, la salvación, cuando alguien te dice es la cruz, es la salvación más obras, no, la Biblia dice lo contrario. No es por ninguna obra que tú y yo hagamos que somos salvos. Es simplemente por Jesús. O es el evangelio más guardar los 10 mandamientos. O sea, arréglatelas con el mandamiento 1, a ver si puedes cumplirlo. Amar a Dios con todo. Y todos los días de tu vida. ¿Puedes eso? Ya a partir de ahí, ¿para qué le seguimos con los 9 restantes? Evangelio más guardar el día de reposo. Muy común hoy en día. El Shabbat. No, es que el Shabbat es un mandamiento. Sí, hay un chorro de mandamientos en la Biblia. Hay muchos. Entonces, si no guardo el día de reposo o si no adoro a Dios en el día de reposo, entonces no soy salvo. Vamos a Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Los versos anteriores al verso 16 de Colosenses 2, Pablo habla de lo que Jesús logró en la cruz. Dice, entonces, en base a lo que Jesús logró en la cruz, la salvación tan grande que nos dio, fíjate el verso 16. Por tanto, o sea, por todo lo anterior, nadie os juzgue en qué, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie puede venir y juzgarnos porque no guardamos día de reposo, porque Jesús ya lo pagó en la cruz. Nadie nos puede juzgar por eso, dice. Absolutamente nadie. Ni por eso, ni por comida, ni por nada. ¿Por qué? Porque acuérdate, Jesús se trata de una nueva creación. Otra cosa chueca o falsa es evangelio más bautismo. Si no te bautizas, no eres salvo. ¿Y qué onda con el ladrón al lado de Jesús? O sea, Jesús dijo, a ver, bajémonos tantito, te bautizo y volvemos a la cruz y ya vas a estar en el paraíso conmigo. Pues no. Tampoco Jesús le dijo, a ver, haz la oración del pecador, levanta tu mano, tampoco.
creyó ahí. Algo ocurrió en el corazón en esas horas de ese hombre en la cruz. Y dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No hay bautismo. Ahora, el bautismo porque lo hacemos es en obediencia, ¿ves? Pero el bautismo no es lo que nos salva. Es la fe en Jesús la que nos salva. No es bautizarnos. El bautismo es una demostración externa de algo que ocurrió en nuestro corazón. ¿Ves? ¿Qué otro evangelio distorsionado? Es el evangelio más tu forma de vestir. Entonces, si eres cristiano, te tienes que vestir de esta manera. O si te vistes de esta manera, pues no eres cristiano. Entonces, yo no sé de qué trasfondo puedas venir, si a lo mejor has estado en otras iglesias, pero a veces se hace un énfasis en eso. En que si no te vistes así, o si no puedes venir en jeans a la iglesia, o no puedes venir en chanclas a la iglesia, o no puedes venir en chora a la iglesia, o no puedes venir con tu cachuchita a la iglesia. O sea, todas esas cosas de la cruz más no puedes hacer esto otro, o si lo haces nomás no, eso no es evangelio. Eso no es el evangelio. O que las mujeres no se pueden maquillar. O sea, es evangelio y no puedes hacer esto otro. Y veo a veces, es triste ver como que hermanas así como que súper condenadas por eso. Y como con ese pesar de... O no se pueden poner joyas. ¿Has escuchado eso? Eso no es evangelio, ¿ok? Eso es querer mejorar algo que es inmejorable. El evangelio de Jesús no se puede mejorar. Es lo que es. Y es lo que nos da libertad. ¿Qué otra cosa? Es el evangelio y esta versión de la Biblia. Si te lees otra versión de la Biblia, no eres cristiano. Hay muchas versiones de la Biblia. ¿Ves? Yo soy fan de la Reina Valera del 60. Es el texto que usamos y el texto que la mayoría usa. Pero hay gente que usa otras versiones y no por eso no son cristianos. Entonces, no, es que solo tienes que usar esta versión. Eso no lo necesitas para ser salvo. ¿Qué otra cosa? Es el evangelio más las ofrendas. Te tienes que dar, ¿no? Y si no das, pues casi no eres salvo y Dios te va a juzgar y... ¿Perdón? No. Dios nos ama a pesar de que no damos, ¿ves? Y damos por un corazón generoso, un corazón agradecido con Dios. No para ganar la salvación, no para ganar el favor de Dios, no para ganar que Él me bendiga. Si tú estás dando porque estás esperando de que como que Dios quede en deuda contigo, estás dando con la motivación equivocada. Voy a dar para que Dios me prospere. Esa es una mala motivación. Damos porque amamos a Dios, porque hemos visto de que Él ha sido bueno con nosotros. Por eso damos. Pero si te dicen, si tú no das, le contaba, no sé si a Marcelino, pero pues en Chile una vez estaba, un amigo me estaba contando de que en X iglesia el pastor dijo, vamos a cerrar la puerta y no se va a ir nadie de aquí hasta que nos juntemos 100,000 pesos. Porque Dios me lo mostró. Y cerraron las puertas y nadie podía salir hasta que todos cooperaran y pudiesen alcanzar la meta que, como la Teletón. Así. O como alguien aquí en la congregación una vez me dijo que me contó de su experiencia triste de que el liderazgo de esta X iglesia dijo, vamos a presionar a la gente para dar y si es necesario decirle de que si no dan se van al infierno, lo vamos a decir. ¿Te das cuenta? El evangelio que hoy en día se predica en algunas partes, incluso en nuestra ciudad, eso no es evangelio. Ok, es evangelio más obra social. O sea, si no haces obra social, no eres salvo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? También, no, es que tenemos que chambear y ayudar. Sí, pero no es para ser salvos. Porque solo la fe en Jesús. O aquí, esto es algo que muchas veces he visto, es evangelio más los asuntos de los tatuajes. O sea, no puedes tatuarte y si estás tatuado es como que te vas a ir al infierno. Y muchas veces han venido a hablar conmigo, oye, ¿qué onda acá? Y hablan siempre de Levítico, lee bien Levítico lo que dice ahí. Y vas a darte cuenta que no tiene nada que ver con la idea que a veces tenemos. A lo mejor no te gustan los tatuajes, qué padre que no te gusten. Pero eso no quiere decir
de que si alguien tiene uno se va a ir al infierno o no es salvo por eso. Porque la salvación no es porque tengas o no tengas un tatuaje, es por tu fe en Jesús. Es por eso. ¿Qué otra cosa? No sé, hay tantas cosas que podía seguir, ya mejor ya no le sigo. La cosa es, el legalismo no chambea, no funciona. ¿Y quién lo está diciendo? Pablo, un hombre que toda su vida fue legalista. Dice, yo hice esto, era judío de judíos, acá, y estaba vacío. No me sirvió absolutamente de nada. ¿Qué es lo que lo cambió? No fue la ley, fue un encuentro con Jesús, la gracia de Jesús, de perdonarlo todo lo que él había hecho, un hombre como él era. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y vas a hacer esto ahora, y vas a ir allí. Eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos va a aceptar, lo que Dios, o a través de lo cual Dios nos acepta. Y por eso me encanta nuestra iglesia, porque en esta iglesia creemos en eso, en la gracia de Dios. Si quieres venir el próximo domingo con corbata, puedes venir con corbata. Eso no es el problema, no es el asunto, ¿ves? El asunto es que muchas veces ponemos ese estándar para decir, esto es ser cristiano. Vestirse de una manera o peinarse de una manera. Y decimos, esto se trata, y no se trata de eso. En lo absoluto. Se trata de Jesús y de nuestra fe en Él. Fíjate el verso 6 y 10 para terminar. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice. Dice, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, dice, habla de los de la reputación. ¿Quiénes son esos? Son los apóstoles, los tres pilares: Pedro, Jacobo o Santiago y Juan. Dice, ellos dieron su consentimiento. Y dice, ellos nada nuevo me enseñaron. Y ojo, aquí puede decir, ¡ay, qué orgulloso o arrogante es Pablo! No está diciendo eso de que no podía aprender nada de ellos. Lo que él está diciendo es que en la conversación que ese grupo tuvo, estos hombres no aportaron nada nuevo al mensaje que Pablo estaba predicando. O sea, el mensaje de Pablo era el mismo mensaje de Pedro, Juan y Santiago. Que la salvación es ¿por qué? Es por fe, mediante la fe en Jesús, por gracia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nada nuevo aportaron. O sea, no, mi mensaje es exactamente igual al de ellos. Y el de ellos es exactamente igual al mío. No aportaron nada. Y lejos de no agregar nada al mensaje, lo animaron a Pablo a que continuara haciendo eso y que Pablo fuese a los gentiles como ellos iban a permanecer con los judíos. Esta es la cosa, es el mismo evangelio, pero diferentes ministerios. Es el mismo mensaje, pero diferentes ministerios. Y eso Dios es lo que hace. ¿Ves? Y la cosa es que Dios nos salva de la misma manera, a todos, por fe en Jesús mediante la gracia. Pedro se enfocó en los judíos, Pablo se enfocó en los gentiles. Pero es el mismo mensaje, nada más que en una esfera diferente, en un ambiente diferente. Y el mismo poder que actuaba en Pedro, dice, es el mismo poder que actúa en mi ministerio, dice Pablo. Porque es el mismo mensaje y Dios va a respaldar siempre su palabra. El mismo mensaje Dios lo va a respaldar. Y así como operan ellos, opera en mí. Y Pablo tenía un corazón por los gentiles, pero también tenía un corazón por los de su nación. Tú ves en el libro de Hechos, el ministerio de Pablo siempre tenía el mismo patrón. Llegaba a una ciudad y iba en primer lugar ¿a dónde? A la sinagoga, con los de su nación. Y ahí empezaba a trabajar, ¿ves? O sea, él sí tenía un corazón por los judíos, pero tenía un corazón por los no judíos.
Y si nosotros hoy en día, 2000 años después, estamos parados aquí y cada quien tiene la libertad de venir como así lo quiere, es porque este hombre fue fiel en defender la gracia de Dios. ¿Ves? Fue fiel en defender eso. Y ambos grupos fueron usados por Dios, tanto Pedro como Pablo. ¿Por qué? Porque tenían el mismo mensaje. Los judaizantes pensaban que el concilio les iba a dar la razón, salieron peor. Y lo que Pablo está diciéndole a los Gálatas, o sea, aquí Pablo está usando una historia de hace 14 años atrás. Está diciendo, hermanos Gálatas, ¿por qué ustedes creen que el evangelio que yo predico es diferente? ¿O por qué estos judaizantes que han venido están poniendo en duda como si yo fuese un apóstol de segunda categoría? Mi mensaje es el mismo mensaje que el de los de Jerusalén. Ellos validaron esto. Y estamos trabajando en comunión, en unidad. Y la unidad es ¿qué? La unidad no es a cuesta de la verdad, ¿ok? Es la unidad en la misma verdad. Eso de vamos a estar unidos, pero sacrificando la verdad, eso no es unidad. Estamos unidos porque tenemos una misma verdad, dice Pablo. Ellos con los judíos y yo con los gentiles. No es competencia. Y nosotros aquí en Cancún no estamos compitiendo con otras iglesias. Estamos trabajando para el mismo Rey. Para el mismo Rey. Para Jesús. Y no tenemos que vernos así como una amenaza y como una competencia entre nosotros. La cosa, sí, es que tenemos que tener claro que el evangelio es el mismo para todos y debiese de serlo. ¿Ves? Pablo dijo, cuando yo me vaya, van a entrar lobos. Y de mismo ustedes, dice, a los de Efesios, se van a levantar hombres que van a pervertir esto, la sana enseñanza. Y Pablo está haciendo una lucha por eso, por la sana doctrina. Y en esa debemos de permanecer. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Yo aquí anoté algo para mí. Y es, ¿por qué si Jesús, Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, están de acuerdo en que la salvación es por gracia mediante la fe? Insisto yo en confiar en algo más que la cruz de Jesús. ¿Por qué? Si Jesús dijo que es por la cruz, si estos hombres se pusieron de acuerdo, es que es por la fe en Jesús y no por obras. ¿Por qué yo insisto en mi confianza, ponerla en algo que tú y yo podemos hacer para estar tranquilos? A veces nuestra paz depende de nuestro qué tanto somos fieles en lo que hacemos. Y si tu manera de relacionarse con Dios está dependiendo en qué tan fiel eres, tu relación con Dios va a ser así siempre. Porque ninguno de nosotros es fiel y constante todos los días. Pero estamos seguros y estamos firmes en la gracia del Evangelio porque Jesús siempre fue fiel y siempre fue constante. Y fue fiel hasta el final. Y por su fidelidad, no por la tuya ni la mía, hoy podemos ser aceptados por Dios. Y vamos a ser presentados delante de Él sin mancha. Porque Jesús fue fiel y constante. No por lo que tú y yo podamos hacer. Ahora, ¿quiere decir eso que las obras no están aquí? Sí. Dice Pablo en Efesios de que Él preparó esas buenas obras de antemano para que caminemos en ellas. O sea, nuestra vida va a cambiar y se va a manifestar en cosas tangibles. Pero eso es una respuesta, es una consecuencia a la fe en Jesús. No es una manera de ganarnos el favor de Dios. Es una manera de responder a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes en el Evangelio de Jesús, en el Evangelio de la gracia. Número 2, tenemos que compartir ese Evangelio, el verdadero Evangelio. Si tú estás diciéndole a alguien, ven a Jesús y cree esto, pero también tienes que cambiar esto otro antes, no estás siendo fiel al Evangelio verdadero. Si el Evangelio es Jesús te perdona, tienes que arrepentirte, ¿ok? Algo del corazón. Pero no es como a veces me dijeron a mí, puedes venir a esta iglesia, pero si te cortas tu cabello. O si te viste de esta manera. No puedes venir a la iglesia si vienes en jeans rotos. Eso es lo que me dijeron. Es el Evangelio que hay en muchas iglesias. Pero lo más importante es no solamente mantenerte firme, compartirlo, es vivir el verdadero Evangelio. Vivirlo. Saber
que estás en paz con Dios, no porque tu nivel de performance en mantener algo. Puedes vivir en paz con Dios porque Jesús hizo las paces en la cruz. ¿Ok? Y somos aceptados por el Padre, por Jesús. Simplemente por eso. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por el evangelio de la gracia de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú puedas tratar en nuestro corazón, porque todos tenemos algo de legalista dentro, algo de lo cual nos queremos sentir orgullosos, de cosas que hacemos o de que no hacemos, y así demostrar nuestra bondad. Señor, somos bienvenidos por ti y somos aceptados ante tu trono de la gracia, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y somos salvos únicamente mediante la fe en Jesús, por medio de la gracia. Y somos bienvenidos a tu presencia, porque Jesús está mediando y es el intercesor. Entonces, gracias por la libertad que nos has dado. Purifica nuestros corazones de toda falsa religiosidad y de ese legalismo, de ese orgullo. A lo mejor tenemos un fariseo en nuestro corazón, somos así. Pero tu gracia es la que nos libera, Señor, y es tu gracia la que realmente nos va a llevar a vivir una vida que va a ser cambiada. La gracia no es licencia para pecar. La gracia nos transforma, como transformó a Pablo. De la misma manera en que tú has transformado a millones de personas. Entonces ayúdanos a permanecer firmes ahí. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.